Yo le dije a mi nuera que limpiaba baños en hoteles, que me pasaba las noches fregando pisos y desinfectando retretes. Pero la verdad es que soy dueña de una cadena de hoteles de lujo en 3 países. Y antes del encuentro para conocer a sus padres, me puse ropa vieja y fingí ser una mendiga. Lo que escuché en ese estacionamiento cambió todo lo que yo creía saber sobre las personas. Déjame explicarte por qué llegué a este punto. Porque una mujer de 71 años, que construyó un imperio con sus propias manos, decidió mentirle a la única familia que le quedaba. Mi historia comenzó hace más de 40 años, cuando no tenía nada más que un sueño y manos dispuestas a trabajar hasta sangrar. Llegué a esta ciudad sin dinero, sin contactos, sin nada. Dormía en habitaciones compartidas con otras 6 mujeres. Comía pan duro y tomaba té sin azúcar porque no alcanzaba para más. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar: determinación de acero. Trabajé limpiando casas durante 15 años. Casas enormes de gente que ni siquiera me miraba a los ojos cuando les hablaba. Para ellos yo era invisible. Una sombra que entraba por la puerta de servicio y desaparecía antes de que terminaran su desayuno. Recuerdo perfectamente cómo una señora me decía que no tocara sus cosas con mis manos sucias. Mis manos que trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche para darle de comer a mi hijo. Sí, tengo un hijo. Matías. El amor de mi vida. El único hombre que nunca me decepcionó. Lo crié sola porque su padre nos abandonó cuando descubrió que no tenía familia con dinero. Él pensaba que yo venía de una familia acomodada de provincia. Qué equivocado estaba. Cuando vio la realidad, desapareció como humo. Ni siquiera esperó a que Matías naciera. Esa fue mi primera lección sobre el dinero y las personas. Sobre cómo el amor puede evaporarse cuando descubren que no tienes nada que ofrecerles excepto tu corazón. Pero yo no me rendí. Trabajé triple turno. Ahorré cada centavo. Nunca compré ropa nueva para mí. Nunca fui al salón de belleza. Nunca salí a cenar a un restaurante. Cada dólar que ganaba iba a una cuenta de ahorros. Cada dólar tenía un propósito. Y ese propósito era comprar mi libertad. Tardé 20 años. 20 años de sacrificio, de manos agrietadas, de rodillas destrozadas de tanto arrodillarme a limpiar. Pero finalmente junté suficiente dinero para comprar un pequeño hostal en las afueras de la ciudad. Tenía 12 habitaciones. Estaba medio destruido. Pero era mío. Yo misma lo remodelé. Pinté las paredes. Cambié las sábanas. Planté flores en el jardín. Y poco a poco, empezó a funcionar. Los huéspedes venían. Dejaban buenas reseñas. Recomendaban el lugar. Y yo reinvertía cada ganancia en mejorarlo. 5 años después, compré un segundo hotel. Luego un tercero. Y así fue creciendo. Hoy tengo 17 hoteles de lujo. Hoteles con piscinas en la azotea, restaurantes con estrellas Michelin, suites que cuestan $3,000 la noche. Soy millonaria. Pero nadie lo sabe. Nadie excepto mi abogado y mi contador. ¿Por qué el secreto? Porque aprendí algo en todos estos años. Aprendí que cuando las personas saben que tienes dinero, cambian. Sus ojos cambian. Su sonrisa cambia. Sus intenciones cambian. Ya no ven a Olga. Ven una cuenta bancaria. Ven oportunidades. Ven beneficios. Conocí a un hombre hace 10 años. Se llamaba Adrián. Era culto, elegante, decía todas las palabras correctas. Me cortejó durante meses. Me hacía sentir joven otra vez. Me hacía reír. Y yo, como una tonta, le conté mi situación. Le mostré mis hoteles. Le hablé de mis finanzas. ¿Sabes qué pasó? 2 meses después quería que pusiéramos todo a nombre de los dos. Decía que era por amor, por confianza, por construir un futuro juntos. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Vi la codicia. Lo eché de mi vida esa misma noche. Y me juré que nunca más volvería a cometer ese error. Después de eso, me volví invisible otra vez. Volví a vestirme con ropa sencilla. Volví a tomar el transporte público. Volví a ser la Olga que limpiaba casas. Porque esa Olga sabía quiénes eran las personas reales y quiénes eran las falsas. Mi hijo Matías creció sin saber realmente cuánto dinero teníamos.
Él sabía que yo tenía un negocio pequeño. Pensaba que yo administraba 1 o 2 hostales modestos. Le pagué la universidad diciéndole que había ahorrado mucho. Y él nunca cuestionó nada porque siempre fuimos felices con lo simple. Matías se convirtió en un hombre bueno, humilde, trabajador, arquitecto. Diseña casas hermosas para familias de clase media. No persigue el dinero. Persigue la satisfacción de hacer algo con significado. Estoy tan orgullosa de él que a veces me duele el pecho de puro amor. Y entonces, hace 2 años, conoció a Paola. Paola entró en nuestras vidas como una brisa fresca en un día de verano. La primera vez que la vi fue en mi pequeño apartamento, el que mantengo para aparentar mi vida modesta. Matías la trajo a cenar. Ella llevaba un vestido sencillo color crema, sin joyas ostentosas, sin maquillaje exagerado. Sonreía con los ojos. Y cuando me abrazó, lo hizo con calidez genuina. Desde el primer momento me cayó bien. No sé si fue su risa espontánea o la forma en que miraba a mi hijo, como si fuera la persona más importante del mundo. Había algo en ella que me recordaba a mí misma cuando era joven. Esa mezcla de dulzura y fortaleza. Esa capacidad de encontrar alegría en las cosas simples. Durante la cena, Paola me hizo 1000 preguntas. No sobre dinero ni posesiones. Me preguntó sobre mi vida. Sobre cómo había criado a Matías sola. Sobre mis sueños de juventud. Sobre qué me hacía feliz. Y escuchaba mis respuestas con atención real. No fingida. Real. Cuando le dije que trabajaba limpiando habitaciones en hoteles, su expresión no cambió. No hubo lástima en sus ojos. No hubo juicio. Solo asintió y dijo algo que nunca olvidaré. El trabajo honesto siempre merece respeto, doña Olga. Mi abuela también trabajó en limpieza toda su vida, y fue la mujer más digna que conocí. Esas palabras se me clavaron en el corazón. Por un momento, sentí el impulso de decirle la verdad, de confesarle todo. Pero el miedo fue más fuerte. El miedo de que todo cambiara. De que esa mirada limpia se enturbiara con otras intenciones. Así que mantuve la mentira. Y con cada encuentro, la mentira crecía como una enredadera que me apretaba el pecho. Matías y Paola se veían cada vez más seguido. Él llegaba a casa con esa cara de enamorado que tienen los hombres cuando encuentran a la mujer correcta. Me contaba sobre sus paseos por el parque, sobre cómo ella cocinaba para él después de sus largas jornadas de trabajo, sobre cómo se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus sueños. Paola trabajaba como maestra en una escuela pública. Ganaba poco, pero amaba su profesión. Los fines de semana daba clases gratuitas a niños de barrios vulnerables. Matías me mostraba fotos de ella rodeada de pequeños, todos sonriendo, todos abrazándola. Y yo pensaba, esta muchacha tiene un corazón de oro. Pero la sombra de la duda nunca me abandonaba completamente. Había aprendido a desconfiar. Había visto demasiadas máscaras en mi vida. Demasiadas sonrisas que se caían cuando descubrían que no había nada que ganar. Un día, Paola vino sola a visitarme. Matías estaba en una obra y ella tenía la tarde libre. Trajo pan dulce de una panadería del barrio y nos sentamos a tomar café en mi pequeña cocina. La cocina donde finjo vivir mi vida modesta, mientras mis verdaderos estados financieros descansan en una caja fuerte en otro edificio. Me habló de su familia. Me dijo que sus padres, Mario y Gloria, vivían en un pueblo a 2 horas de la ciudad. Que su padre había trabajado toda la vida como mecánico y su madre como costurera. Que habían sacrificado todo para darle educación. Que nunca tuvieron mucho, pero siempre tuvieron amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando habló de ellos. Y yo vi mi propio reflejo en esas lágrimas. Vi los años de sacrificio. Vi el amor puro que solo entiende quien ha trabajado con las manos hasta que sangran. Entonces me tomó la mano y me dijo, Doña Olga, quiero que conozca a mis padres. Matías y yo estamos hablando de casarnos, y para mí es muy importante que las 2 familias se conozcan. Ellos van a amarla tanto como yo la amo. Mi corazón se aceleró. Casar. Familia. Compromisos reales. La mentira ya no era algo temporal. Se estaba convirtiendo en la fundación de una relación que duraría décadas. Le dije que sí. Claro que sí. ¿Qué otra cosa podía decir? Pero en cuanto se fue, el pánico me invadió.
Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas. ¿Qué había hecho? ¿Hasta dónde iba a llegar con esta farsa? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si los padres de Paola eran como Adrián? ¿Qué pasaría si veían en mí una oportunidad? ¿Y si toda la bondad de Paola era solo un acto ensayado? No, no podía ser. Yo había visto suficientes mentiras en mi vida para reconocerlas. Paola era genuina. Pero sus padres, a ellos no los conocía. Y la gente puede criar hijos buenos mientras ellos mismos son veneno. Necesitaba saber. Necesitaba estar segura. Porque si iba a aceptar a esta muchacha como parte de mi familia, si iba a permitir que se casara con mi hijo, tenía que saber de qué estaban hechos sus padres. Y entonces se me ocurrió la idea. Una idea terrible. Una idea de la que ahora me avergüenzo. Pero en ese momento me pareció la única forma de conocer la verdad. Iba a ponerlos a prueba. Iba a presentarme ante ellos no como Olga, la suegra discreta que limpia hoteles. Iba a presentarme como lo más bajo en la escala social. Como alguien invisible. Como alguien que la sociedad ignora y desprecia. Iba a presentarme como una mendiga. Sé lo que estás pensando. Que soy cruel. Que soy manipuladora. Que no tenía derecho. Y tienes razón. Pero el miedo es un animal poderoso. Y yo había sido herida tantas veces que mi instinto de supervivencia superaba cualquier sentido de justicia. Llamé a Paola y le dije que no me sentía bien. Que tenía un fuerte dolor de cabeza y no podría asistir a la cena que habíamos planeado para el viernes. Ella se preocupó inmediatamente. Ofreció venir a cuidarme. Ofreció llevarme al médico. Pero yo insistí en que solo necesitaba descanso. Que nos veríamos la próxima semana. Paola aceptó, aunque escuché la desilusión en su voz. Y eso me hizo sentir peor. Pero ya había tomado la decisión. El viernes en la tarde, me vestí con la ropa más vieja que tenía. Un suéter gris desgastado lleno de bolitas. Un pantalón café con manchas. Zapatos rotos que había guardado de mis años difíciles. Me até un pañuelo raído en la cabeza. Me quité todos los anillos, la cadena delgada que siempre uso, hasta el reloj sencillo. Me miré en el espejo y vi a la Olga de hace 40 años. La Olga que no tenía nada. La Olga invisible. Tomé un taxi hasta el restaurante donde se suponía que sería el encuentro. Le pedí al conductor que me dejara a 2 cuadras de distancia. No podía arriesgarme a que alguien me viera bajando de un vehículo. Las personas sin hogar no toman taxis. Caminé despacio por la acera, encorvada, arrastrando un poco los pies. Llevaba una bolsa de plástico vieja con algunos periódicos adentro para completar la imagen. El sol de la tarde todavía calentaba, pero yo sentía frío. Un frío que venía de adentro, de la vergüenza de lo que estaba haciendo. Llegué al restaurante 1 hora antes de la cita. Era un lugar modesto pero limpio, de esos donde las familias trabajadoras celebran ocasiones especiales. Nada lujoso, pero con manteles de tela y flores frescas en las mesas. El tipo de lugar que Paola elegiría. Sencillo y acogedor. Me senté en una banca del estacionamiento, lejos de la entrada principal pero con vista clara a la puerta. Desde ahí podía ver quién llegaba sin ser vista. O al menos eso creía. Para el mundo, yo era solo otra persona invisible. Otra sombra en el paisaje urbano que la gente evita mirar directamente. Pasaron 40 minutos. Vi llegar a familias, a parejas jóvenes, a grupos de amigos. Todos entraban riendo, conversando, viviendo sus vidas sin percatarse de la mujer encorvada en la banca. Algunos me miraban de reojo y desviaban la vista rápidamente. Otros simplemente me atravesaban con la mirada como si yo fuera transparente. Y entonces los vi llegar. Mario y Gloria. Los reconocí por las fotos que Paola me había mostrado. Él era un hombre de unos 60 años, fornido, con manos grandes de trabajador. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Se notaba que se había arreglado con esmero para la ocasión. Gloria era más pequeña, delgada, con el cabello recogido en un moño elegante. Vestía un conjunto color rosa claro y llevaba un bolso modesto pero bien cuidado. Se bajaron de un auto viejo pero limpio. Un modelo de hace 15 años, pero brillaba como si fuera nuevo. Eso me dijo algo sobre ellos.
Gente que cuida lo que tiene. Gente que encuentra dignidad en las pequeñas cosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Iba a levantarme, iba a acercarme, iba a pedirles una moneda. Iba a ver cómo reaccionaban ante alguien necesitado. Ese era el plan. Pero antes de que pudiera moverme, algo pasó. Ellos se detuvieron junto a su auto. No caminaron directamente hacia el restaurante. Se quedaron ahí, cerca del vehículo, y comenzaron a hablar. Estaba lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar fragmentos de su conversación. Me quedé quieta, completamente inmóvil, conteniendo hasta la respiración. Gloria se estaba ajustando el collar. Sus manos temblaban ligeramente. Mario le puso una mano en el hombro y le dijo algo en voz baja. Ella sonrió nerviosa y respondió. Yo me incliné imperceptiblemente hacia adelante, esforzándome por captar las palabras. Estoy nerviosa, dijo Gloria. ¿Y si no le caemos bien? ¿Y si piensa que no somos suficiente para su familia? Mario le tomó ambas manos con ternura. Mi amor, nosotros somos buenas personas. Eso es suficiente. Y además, Paola nos contó que doña Olga es una mujer trabajadora, humilde. No es de esas que juzgan por apariencias. Lo sé, respondió Gloria, alisándose el vestido. Pero igual me da cosa. Ella crió a Matías sola. Trabajó tan duro limpiando para darle todo. Esa es una mujer de verdad. Una guerrera. Y yo quiero que sepa que respeto eso. Que admiro eso. Se me hizo un nudo en la garganta. Tuve que morderme el labio para no hacer ruido. Mario asintió. Paola dice que su suegra es muy reservada. Que no habla mucho de su vida. Pero que se nota la fortaleza en sus ojos. Me gusta eso. Me gusta que nuestro yerno venga de una familia donde se conoce el valor del trabajo honesto. ¿Crees que le llevamos un buen regalo?, preguntó Gloria, señalando una bolsa que llevaban en el auto. Compré ese chal tejido a mano. Nada caro, pero pensé que algo hecho con dedicación. Es perfecto, amor. Es perfecto porque viene del corazón. Gloria suspiró profundo. ¿Sabes qué me dijo Paola? Que doña Olga todavía trabaja. Que no se ha jubilado aunque debería. Que sigue limpiando habitaciones en hoteles porque dice que el trabajo la mantiene con propósito. Eso es admirable, dijo Mario, con genuina admiración en la voz. En estos tiempos donde todos buscan el camino fácil, encontrar a alguien que valora el trabajo, eso dice mucho de su carácter. Dice mucho de cómo crió a Matías. Matías es un buen muchacho, coincidió Gloria. Humilde, respetuoso, trabajador. Esas cosas no salen de la nada. Vienen de una buena crianza. Y si doña Olga hizo todo eso ella sola, sin marido, mientras limpiaba baños para sobrevivir, ella es mi héroe. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. Me llevé una mano temblorosa a la boca para ahogar cualquier sonido. Mario miró hacia el restaurante. Vamos entrando. No quiero que piense que somos impuntuales. La puntualidad es respeto. Pero Gloria lo detuvo. Espera. Quiero decirte algo. Cuando estemos adentro, quiero que tratemos a doña Olga con el máximo respeto. No quiero que sienta ni por un segundo que la miramos menos porque limpia para vivir. Mi madre limpió casas también, ¿recuerdas? Y fue la mujer más digna que conocí. Lo sé, mi amor. Lo sé. Y te prometo que vamos a tratarla como se merece. Con honor. Con cariño. Como tratamos a cualquier persona de bien. Se abrazaron. Un abrazo corto pero lleno de complicidad. Luego caminaron hacia la entrada del restaurante tomados de la mano. Yo me quedé sentada en esa banca, temblando. Las lágrimas caían sin control. Me sentía la peor persona del mundo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido dudar de esta gente? ¿Cómo había podido preparar esta prueba cruel cuando ellos solo traían bondad en sus corazones? Pasaron 10 minutos. Tal vez 15. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Estaba paralizada por la vergüenza y por algo más. Por una emoción que no sentía hace años. Esperanza. La esperanza de que todavía existían personas buenas en este mundo.
Personas que valoraban lo correcto por encima de lo conveniente. Finalmente me levanté. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hacia el baño público que estaba en una gasolinera cercana. Me miré en el espejo manchado y vi mi rostro lleno de lágrimas. Vi el pañuelo ridículo en mi cabeza. Vi la ropa vieja y manchada. Vi la prueba de mi desconfianza materializada en mi propia apariencia. Me lavé la cara con agua fría. Me quité el pañuelo. Me arreglé el cabello lo mejor que pude. Pero no tenía otra ropa. No podía presentarme así. No después de lo que había planeado hacer. Tomé mi teléfono y llamé a Paola. Me contestó al segundo timbre. Su voz sonaba emocionada pero preocupada. Doña Olga, ¿cómo se siente? Mis papás ya están aquí. Están decepcionados de que no pueda venir, pero entienden. Necesita que vaya a verla. Paola, mi voz salió ronca, quebrada. Paola, perdóname. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Quiere que llame una ambulancia? No, no. Escucha. Necesito que me escuches. Voy para allá. Llegaré en 20 minutos. Pero necesito que me prometas algo. Necesito que cuando llegue, me dejes hablar. Dejarme explicar. Sin interrumpir. Por favor. Hubo un silencio. Doña Olga, me está asustando, dijo Paola con voz temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Está en problemas? No, mi niña. No estoy en problemas. Pero necesito decirte algo. Algo importante. A ti y a tus padres. Y necesito que confíes en mí aunque no entiendas nada todavía. Paola respiró hondo. Podía escuchar el murmullo del restaurante detrás de ella. Voces, platos, música suave. Vida normal desarrollándose mientras mi mundo se desmoronaba. Está bien, dijo finalmente. Venga. Estaremos esperándola. Pero por favor, cuídese. Si necesita que Matías vaya por usted. No. Voy sola. Necesito hacer esto sola. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Guardé el teléfono con manos temblorosas y salí del baño. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras luces del atardecer pintaban todo de naranja y violeta. Un día hermoso muriendo. Como mi mentira. Caminé de regreso hacia el restaurante. Esta vez no me escondí. No fingí. Solo caminé como la mujer que era. Una mujer de 71 años con ropa de mendiga y el corazón partido por la vergüenza. Algunas personas me miraron con lástima. Otras con desprecio. Pero yo seguí caminando. Cuando llegué a la puerta del restaurante, me detuve. A través del vidrio podía ver a Paola sentada en una mesa cerca de la ventana. Estaba con sus padres y con Matías, que aparentemente había llegado temprano. Los cuatro conversaban, pero Paola miraba constantemente hacia la puerta, esperándome, preocupada. Matías tenía esa expresión confundida que ponía desde niño cuando algo no cuadraba. Mario y Gloria parecían incómodos, probablemente preguntándose qué emergencia había surgido. Empujé la puerta. Una campanilla sonó anunciando mi entrada. Varias cabezas giraron hacia mí. Vi las expresiones cambiar. Sorpresa. Incomodidad. El mesero se acercó rápidamente, probablemente para pedirme que me fuera. Pero antes de que pudiera decir nada, escuché la voz de Paola. Doña Olga. Se levantó de un salto. Su rostro era una mezcla de confusión total y alivio. Matías también se puso de pie, con los ojos muy abiertos. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Por qué estás vestida así? Todos en el restaurante nos miraban ahora. Podía sentir sus ojos, sus juicios, sus conclusiones. Pero ya no me importaba. Ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Caminé hacia la mesa. Cada paso era pesado, como si llevara piedras en los zapatos. Cuando llegué frente a ellos, me quedé ahí de pie. Paola se acercó y me tomó del brazo con delicadeza. Doña Olga, ¿qué pasó? ¿La asaltaron? Necesitamos llamar a la policía. Negué con la cabeza. Las palabras se atascaban en mi garganta. Mario y Gloria se habían puesto de pie también. Y en sus rostros no vi disgusto.
Vi preocupación genuina. Gloria dio un paso hacia adelante. Señora, por favor siéntese. ¿Necesita agua? ¿Algo de comer? Mario, trae una silla. Esa bondad. Esa inmediata bondad hacia alguien que parecía no tener nada. Fue la gota que derramó el vaso. Me senté en la silla que Mario acercó. Paola se arrodilló junto a mí, sosteniéndome la mano. Matías estaba pálido, claramente en shock. Gloria me puso un vaso de agua en la otra mano. Respire, dijo con voz suave. Respire hondo. Sea lo que sea, estamos aquí. Estamos con usted. Bebí un sorbo de agua. Luego otro. El restaurante había vuelto parcialmente a sus conversaciones, aunque algunas personas seguían mirándonos con curiosidad. Tengo que confesarles algo, dije finalmente. Mi voz salió como un susurro ronco. Tengo que decirles la verdad. Y cuando terminen de escucharme, van a odiarme. Van a pensar que soy una mujer horrible. Y tal vez tengan razón. Mamá, ¿de qué hablas?, preguntó Matías, ahora también arrodillándose a mi lado. ¿Qué está pasando? Miré a Paola. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de preocupación. Luego miré a Mario y Gloria, que permanecían de pie, expectantes, sin un ápice de juicio en sus expresiones. Yo no limpio baños en hoteles, comencé. Las palabras salieron atropelladas. Es decir, lo hice. Durante muchos años. Pero ya no. Hace 20 años que no. Paola parpadeó. No entiendo. Soy dueña de los hoteles, solté. No limpio en ellos. Los poseo. Tengo 17 hoteles de lujo en 3 países. Soy millonaria. Y les he estado mintiendo todo este tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Podía escuchar la respiración contenida de Matías. El tintineo de copas en una mesa lejana. El zumbido del aire acondicionado. ¿Qué?, susurró Matías. Su rostro había pasado de la preocupación a la confusión total. ¿Qué dijiste? Tengo dinero, hijo. Mucho dinero. Compré mi primer hostal hace 23 años. Lo trabajé hasta convertirlo en algo rentable. Luego compré otro. Y otro. Reinvertí cada ganancia. Hoy mi patrimonio neto supera los 28 millones de dólares. Y nunca te lo dije. Matías se puso de pie. Dio un paso atrás. Su expresión era de incredulidad total. No. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque tenía miedo, respondí, y las lágrimas finalmente salieron. Tenía miedo de que las personas solo me quisieran por el dinero. Tenía miedo de que cambiaras. De que buscaras parejas solo por interés. Tenía miedo de todo. Paola se había quedado paralizada. Su mano todavía sostenía la mía, pero su expresión era de shock puro. Mario y Gloria se miraron entre sí, sin palabras. Y hoy, continué, porque ahora que había empezado no podía detenerme. Hoy hice algo imperdonable. Les dije que estaba enferma porque quería poner a prueba a los padres de Paola. Me vestí como mendiga. Vine aquí temprano. Me escondí en el estacionamiento. Y los escuché hablar. Gloria se llevó una mano a la boca. Mario frunció el ceño. Los escuché decir cosas hermosas sobre mí. Sobre la mujer que pensaban que yo era. La mujer que limpiaba baños. Dijeron que me admiraban. Que me respetaban. Que valoraban mi trabajo honesto. Y yo estaba ahí, vestida como basura, preparándome para pedirles una moneda y ver si me trataban con desprecio o con bondad. Dios mío, murmuró Paola, soltando mi mano. Se puso de pie lentamente. Usted nos puso a prueba. Como si fuéramos animales en un experimento. Lo sé, dije, y mi voz se quebró. Lo sé. Y lo siento. Lo siento tanto que no puedo respirar del dolor. Pero necesitaba saber. Necesitaba estar segura de que ustedes eran personas reales. Buenas. Porque ya me han herido antes. Me han usado antes. Y no podía soportar que eso le pasara a mi hijo. Matías negaba con la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste?
¿Cómo pudiste mentirme toda mi vida? Yo estudié con becas. Trabajé limpiando mesas en la universidad para pagar mis gastos. ¿Y tú tenías millones? Millones. Quería que fueras fuerte, que fueras independiente, que no dependieras del dinero para definir quién eres. Pero esa no era tu decisión, gritó. Varias personas en el restaurante se giraron. Esa no era tu decisión. Yo confié en ti. Te conté todo. Cada sueño. Cada miedo. Y tú me mentías cada día. Gloria finalmente habló. Su voz era calmada pero firme. Señora Olga, entiendo que haya sufrido. Entiendo que el dinero cambia a las personas. Pero lo que hizo hoy, eso no es amor. Eso es control. Eso es manipulación. Lo sé, repetí miserablemente. Mario puso una mano en el hombro de su esposa. Su rostro era difícil de leer. No era enojo exactamente. Era algo más profundo. Decepción, tal vez. O tristeza. Nosotros no somos ricos, dijo con voz pausada. Nunca lo fuimos. Mi papá fue campesino. Mi mamá vendía tortillas en el mercado. Yo aprendí mecánica porque no había dinero para la universidad. Gloria cosió ropa ajena durante 30 años para ayudarme a sacar el taller adelante. Vivimos en una casa pequeña. Manejamos un carro viejo. Pero nunca nos avergonzamos de eso. Y nunca, agregó Gloria, con voz temblorosa pero firme, nunca se nos ocurriría juzgar a alguien por su trabajo. Porque sabemos lo que es levantarse a las 5 de la mañana. Sabemos lo que es llegar a casa con las manos adoloridas. Sabemos lo que es contar cada peso para que alcance hasta fin de mes. Yo lo sé también, dije desesperada. Yo viví eso. Por eso me volví así. Por eso tuve tanto miedo. Pero nosotros no tenemos la culpa de su miedo, respondió Gloria. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nosotros no la herimos. Nosotros no la traicionaron. No merecíamos ser puestos a prueba como si fuéramos criminales. Paola permanecía de pie, inmóvil, mirándome como si me viera por primera vez. Como si la mujer frente a ella fuera una completa desconocida. Y supongo que lo era. La doña Olga que ella conocía no existía. Era una invención. Un personaje que yo había interpretado durante 2 años. ¿Alguna vez pensó en mí?, preguntó Paola finalmente. Su voz era apenas audible. ¿Alguna vez pensó en cómo me haría sentir esto? Yo la presenté con mis padres con orgullo. Les dije que usted era una mujer increíble. Una mujer fuerte que trabajó toda su vida con dignidad. Les dije que me sentía honrada de ser parte de su familia. Y todo era mentira. No era mentira, intenté defenderme. Yo trabajé. Yo sufrí. Esa parte es verdad. Pero me ocultó quién es realmente, replicó Paola. Me dejó creer que éramos iguales. Que veníamos del mismo mundo. Que entendía mis luchas porque estaba viviendo las mismas. Pero usted estaba arriba, mirando hacia abajo, evaluándome. Evaluando si yo era suficientemente buena. Si mis padres eran suficientemente buenos. Cada palabra era un cuchillo. Un cuchillo que yo merecía. Mis papás vinieron aquí nerviosos, continuó Paola, y ahora las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Mi mamá se puso su mejor conjunto. Mi papá pulió los zapatos 3 veces. Ensayaron qué decir. Compraron un regalo hecho a mano porque no tenían dinero para algo caro, pero querían que fuera especial. Y todo el camino para acá hablaron sobre cómo respetarla. Cómo tratarla con cariño. Porque pensaban que usted era como ellos. Honesta. Humilde. Real. Mario abrazó a su hija. Gloria también se acercó. Los 3 formaron un círculo cerrado, dejándome afuera. Y yo lo entendí. Yo me había excluido sola con mis acciones. Matías seguía de pie, apartado de todos. Su rostro era una tormenta de emociones. Dolor. Traición. Confusión. Finalmente habló, y su voz sonaba como la de un niño perdido. ¿Cuándo ibas a decírmelo, mamá? ¿Cuándo? ¿Cuándo me casara? ¿Cuándo tuviera hijos? Nunca. No lo sé, admití.
Y era la verdad. Honestamente no lo sé. Cada vez que pensaba en decirte, el miedo me paralizaba. Y pasaba otro día. Y otra semana. Y ya habían pasado años. Años de mentiras, dijo Matías amargamente. Años enteros. ¿Sabes cuántas veces me preocupé por ti? ¿Cuántas veces quise mandarte dinero y tú decías que no? Yo pensaba que eras orgullosa, que no querías ayuda. Pero en realidad tenías más dinero que yo jamás tendré en toda mi vida. Hijo, por favor. No me llames hijo ahora, me interrumpió. Su voz se quebró. Porque no sé quién eres. La mamá que yo conocía no haría esto. La mamá que yo conocía me enseñó sobre honestidad, sobre integridad, sobre ser directo con las personas que amas. Y resulta que todo era hipocresía. Esas palabras me destrozaron, porque tenía razón. Yo le había enseñado valores que luego traicioné. Le había dicho que la honestidad era lo más importante mientras vivía la mentira más grande. El mesero se acercó tímidamente, claramente incómodo con la escena. Disculpen, ¿van a ordenar o? No, dijo Mario firmemente. No vamos a quedarnos. Gracias. Sacó su billetera y dejó algunos billetes en la mesa, probablemente para compensar por haber ocupado el espacio. Luego tomó la mano de Gloria. Paola, mi amor, vámonos. No tenemos que quedarnos aquí. Paola miró a Matías. Sus ojos buscaban los de él, preguntando silenciosamente qué hacer. Matías respiró profundo y asintió. Ve con tus papás. Yo necesito hablar con mi mamá. A solas. Paola vaciló. Luego se acercó a Matías y le dio un beso suave en la mejilla. Te llamo más tarde, susurró. Se giró hacia mí. Me miró directo a los ojos. Doña Olga, no sé si puedo perdonar esto. No sé si mis papás pueden. Pero espero que encuentre paz con lo que hizo. De verdad lo espero. Los tres salieron del restaurante. Vi sus siluetas a través de la ventana, caminando hacia el auto viejo que brillaba bajo las luces del estacionamiento. Vi cómo Mario abrazaba a su esposa, cómo Paola se cubría el rostro con las manos, cómo se subían al vehículo y se iban. Y en ese momento supe que había perdido algo precioso, algo que tal vez nunca recuperaría. Matías se sentó frente a mí. El restaurante había vuelto a su ruido normal, pero para nosotros el mundo se había reducido a esa mesa, a ese espacio entre madre e hijo lleno de verdades rotas. Explícame, dijo. Explícame todo desde el principio. Y esta vez quiero la verdad. Toda la verdad. Así que le conté. Le conté sobre su padre que nos abandonó. Sobre los años limpiando casas. Sobre el primer hostal. Sobre cómo el negocio creció. Le conté sobre Adrián y su traición. Sobre cada persona que cambió cuando supo del dinero. Le conté mis miedos, mis pesadillas, mi paranoia. Le conté sobre el departamento modesto que mantenía para aparentar. Sobre cómo guardaba mi ropa cara en otro lugar. Sobre cómo tomaba el transporte público para mantener la ilusión. Sobre cada detalle de la mentira que había construido tan cuidadosamente. Y le conté sobre hoy. Sobre el disfraz. Sobre esconderme en el estacionamiento. Sobre cada palabra que había escuchado de los padres de Paola. Sobre cómo esas palabras me rompieron y me mostraron la verdad que no quería ver. Matías escuchó todo sin interrumpir. Su expresión cambiaba. Enojo. Tristeza. Comprensión. Más enojo. Era un caleidoscopio de emociones que se movían a través de su rostro. Cuando terminé, me quedé vacía. Como si hubiera vaciado mi alma sobre la mesa. Entiendo por qué lo hiciste, dijo finalmente. Entiendo el miedo. Entiendo el trauma. Pero mamá, lo que no entiendo es por qué no confiaste en mí. Soy tu hijo. Te conozco desde que nací. ¿De verdad pensaste que el dinero me cambiaría? No era sobre ti, dije débilmente. Era sobre las personas alrededor de ti. Como Adrián. Como los otros que... Pero Paola no es Adrián, me interrumpió. Y yo no soy un niño que necesita ser protegido de cada posible dolor. Soy un hombre adulto. Y merecía tomar mis propias decisiones con información completa.
Tenía razón. Completamente razón. Lo siento, susurré. Las palabras se sentían insignificantes, inadecuadas para el daño que había causado. Matías, lo siento tanto. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes, dijo él. No con crueldad. Solo con la fría verdad de los hechos. No puedes borrar 2 años de mentiras. No puedes deshacer lo que les hiciste a los padres de Paola hoy. No puedes recuperar todos esos momentos en que elegiste la mentira sobre la confianza. Se pasó las manos por el rostro. Parecía exhausto. Viejo de repente, aunque solo tenía 32 años. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Lo peor no es el dinero. Me importa un carajo el dinero, mamá. Lo peor es que me robaste la oportunidad de conocerte realmente. Toda mi vida pensé que te conocía. Pensé que sabía quién eras, que valorabas, que te importaba. Pero resulta que solo conocía la versión editada. La versión que decidiste mostrarme. No es una versión editada, protesté. Sigo siendo yo. Sigo siendo la misma mujer que te crió. Que te cantaba cuando estabas enfermo. Que te ayudaba con la tarea. ¿Qué? Que me mentía, terminó él. Cada día. En cada conversación. Cuando me preguntabas cómo estaba el trabajo y yo te decía que había tenido un buen mes y ganado un poco más, tú asentías como si entendieras. Como si estuviéramos en el mismo nivel. Pero no era cierto. Tú estabas ganando más en 1 hora de lo que yo ganaba en 1 mes. Y me dejabas hablar como si fuéramos iguales. Cada palabra era verdad. Y cada verdad dolía como fuego. El mesero pasó cerca y Matías pidió agua. Necesitábamos algo que hacer con las manos. Algo que nos diera un segundo de respiro de esta conversación brutal y necesaria. Cuando el agua llegó, Matías bebió lentamente. Luego me miró de nuevo. Esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo más suave pero también más triste. Cuéntame sobre papá, dijo. La verdad sobre papá. Porque ahora dudo de cada historia que me contaste. Mi corazón se encogió. Lo que te dije sobre tu padre es verdad. Nos abandonó cuando supo que yo no tenía dinero. Cuando descubrió que no venía de una familia acomodada. Se fue antes de que nacieras y nunca regresó. ¿Y nunca intentaste encontrarlo después? ¿Cuándo tuviste dinero? ¿Cuándo pudiste contratar investigadores privados? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo, sí, lo busqué. Hace como 12 años. Matías se enderezó. ¿Lo encontraste? Sí. Estaba viviendo en otra ciudad. Tenía otra familia. 2 hijas. Una esposa. Un negocio pequeño que apenas funcionaba. Estaba endeudado hasta el cuello. ¿Y qué hiciste? Nada. Me quedé en mi auto observando su casa desde lejos. Vi cómo llegaba del trabajo cansado. Vi a sus hijas correr a abrazarlo. Vi su vida. Y decidí que no necesitaba saber de él. Que no merecía conocerte. Matías cerró los ojos. Una vez más decidiste por mí. Una vez más ocultaste información que no era tuya para ocultar. Él te abandonó, Matías. Te dio la espalda antes de que nacieras. Pero yo tenía derecho a saberlo, gritó, y luego bajó la voz al ver que las personas miraban. Tengo 2 medio hermanas en algún lugar y nunca me lo dijiste. Tengo un padre vivo y nunca tuve la opción de decidir si quería confrontarlo o perdonarlo o simplemente saber que existe. Tenía razón. Otra vez. Siempre tenía razón y yo siempre estaba equivocada. Te estaba protegiendo, dije débilmente. No, mamá. Te estabas protegiendo tú. Porque si yo lo conocía, tal vez él me contaría su versión de la historia. Y tal vez su versión no te pintaría como la mártir perfecta. Tal vez habría matices. Tal vez habría verdades incómodas. Eso me golpeó duro. Porque había algo de cierto en ello. Yo había construido una narrativa. Yo la abandonada. Yo la víctima. Yo la que lo sacrificó todo. Y mantener esa narrativa requería controlar la información. Tienes razón, admití finalmente. Tienes razón en todo. Yo controlé tu vida. Controlé que sabías y que no sabías.
Y lo justifiqué diciendo que era amor, que era protección. Pero era miedo. Era mi propio miedo de perderte, de que descubrieras que no soy perfecta, que cometí errores, que tal vez no fui siempre la víctima inocente de mi historia. Matías me miró por un largo momento. Luego suspiró profundamente. Necesito tiempo, mamá. Necesito procesar todo esto. Necesito decidir qué hacer con esta información. Y necesito hablar con Paola. Porque esto no solo nos afecta a nosotros. Afecta nuestro futuro juntos. ¿Crees que ella pueda perdonarme?, pregunté. Mi voz sonaba pequeña, asustada. No lo sé, respondió honestamente. Paola es bondadosa. Es compasiva. Pero también tiene límites. Y hoy cruzaste varios de esos límites. No solo con ella, sino con sus padres. Y para Paola, su familia es sagrada. Lo sé. Los escuché hablar. Escuché cuánto se aman. Cuánto se respetan. Entonces entiendes la magnitud de lo que hiciste. Los trataste como sospechosos. Como potenciales criminales. Cuando todo lo que ellos traían era amor y respeto genuino. Me cubrí el rostro con las manos. El llanto vino con fuerza. No el llanto elegante y silencioso. El llanto feo y ruidoso de alguien que finalmente entiende lo que perdió. Matías no me consoló. No se acercó. Y lo entendí. Necesitaba su espacio. Necesitaba su enojo. Lo merecía. Cuando finalmente pude controlar las lágrimas, lo miré de nuevo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? No sé si puedes arreglarlo, mamá. Honestamente no lo sé. Pero si vas a intentarlo, tiene que empezar con honestidad completa. Sin excusas. Sin justificaciones. Solo la verdad y una disculpa real. ¿Me darías la oportunidad? ¿Me darías la oportunidad de disculparme con ellos? No es mi decisión. Es de ellos. Y de Paola. Yo puedo pedirles que te escuchen. Pero no puedo obligarlos a perdonarte. Nadie puede. Asentí. Era justo. Más que justo considerando lo que había hecho. Y nosotros, continué tímidamente, nosotros vamos a estar bien. Matías tardó en responder. Se quedó mirando su vaso de agua, girándolo lentamente en sus manos. Finalmente habló. Te amo, mamá. Eso no cambia. Eres mi madre. La mujer que me crió. La que estuvo ahí en cada momento importante. Pero ahora mismo no me gustas mucho. Y necesito distancia para procesar eso. Para decidir cómo seguir adelante con esta nueva versión de la realidad. Entiendo, dije, aunque las palabras me desgarraban por dentro. Matías se puso de pie. Sacó su billetera y dejó más dinero en la mesa. Vete a casa, mamá. A tu casa real. La que nunca me mostraste. Y piensa bien en quién quieres ser de ahora en adelante. Porque no puedes seguir siendo dos personas. No funciona. Eventualmente una de las dos gana y la otra desaparece. Y necesitas decidir cuál quieres que sobreviva. Se fue sin abrazarme. Sin mirar atrás. Vi su silueta salir del restaurante y perderse en la noche. Mi hijo. Mi única familia. Alejándose porque yo lo había empujado con mis propias manos. Me quedé sentada ahí. Con mi ropa de mendiga. Con mi corazón roto. Con la verdad finalmente expuesta y sangrando sobre la mesa. El mesero se acercó con cautela. Señora, ¿está bien? ¿Necesita algo? No, susurré. No necesito nada. Solo necesito irme. Me levanté con dificultad. Mis piernas se sentían débiles. Viejas. Caminé hacia la salida bajo las miradas curiosas de los otros comensales. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Llamé a un taxi. Mientras esperaba, me pregunté a dónde ir. ¿Al departamento falso? ¿A mi verdadera casa? ¿Quién era yo en este momento? ¿La Olga pobre o la Olga rica? ¿O ninguna de las dos? Cuando el taxi llegó, le di la dirección de mi verdadera casa. La mansión que nadie conocía. Era hora de dejar de esconderme.
Era hora de enfrentar quién era realmente. Con todos mis errores. Con todo mi miedo. Con toda mi vergüenza. El camino fue largo. O tal vez solo se sintió largo. Miraba por la ventana viendo la ciudad pasar. Tantas luces. Tantas vidas. Tantas personas viviendo sus propias verdades y mentiras. Llegamos finalmente. El taxi se detuvo frente a las rejas de hierro forjado. Detrás se veía la casa. Grande. Hermosa. Vacía. Pagué al conductor y bajé. Las rejas se abrieron automáticamente cuando me acerqué. Caminé por el sendero de piedra. Pasé junto a las fuentes. Junto a los jardines perfectamente mantenidos. Llegué a la puerta principal. Adentro todo estaba oscuro y silencioso. Encendí las luces. El vestíbulo se iluminó mostrando el mármol brillante. Las pinturas caras. Los muebles de diseñador. Todo perfecto. Todo hermoso. Todo sin significado. Me quité el pañuelo viejo de la cabeza. Me quité la ropa de mendiga. La dejé caer al piso. Y lloré. Lloré durante horas. Sentada en el piso de mármol frío de mi vestíbulo vacío, rodeada de lujo que de repente parecía una prisión. Lloré por Matías. Por Paola. Por Mario y Gloria. Por todas las mentiras que había tejido tan cuidadosamente. Por la mujer en la que me había convertido. Cuando no me quedaron más lágrimas, me quedé ahí sentada en silencio. La casa hacía pequeños ruidos nocturnos. El sistema de aire acondicionado. El refrigerador en la cocina gigante que rara vez usaba. El reloj antiguo en la sala que marcaba cada segundo de mi soledad. Me levanté finalmente. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era un esfuerzo. Llegué a mi habitación. La cama king size estaba perfectamente tendida. Las sábanas de seda italiana que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Me dejé caer sobre ellas sin siquiera quitarme los zapatos rotos. No dormí. Simplemente me quedé mirando el techo alto con sus molduras decorativas. Pensando. Recordando. Arrepintiéndome. Recordé cuando Matías tenía 5 años y llegó de la escuela llorando porque un niño se había burlado de sus zapatos viejos. Lo abracé y le dije que los zapatos no definían a las personas. Que lo importante era el corazón. Y él me creyó. Me creyó porque pensaba que yo vivía según esas palabras. Pero la verdad era diferente. La verdad era que yo había acumulado riqueza mientras le predicaba sobre desprendimiento. Había guardado secretos mientras le enseñaba sobre honestidad. Había juzgado a otros mientras le decía que no juzgara. La hipocresía me asfixiaba. Cuando el sol comenzó a salir, todavía estaba despierta. Me levanté y me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente cayera sobre mí durante mucho tiempo. Como si pudiera lavar la vergüenza. Como si pudiera limpiar el daño que había causado. Me vestí con ropa sencilla. Jeans. Una blusa blanca simple. Sin joyas. Sin maquillaje. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 71 años que se veía exactamente de esa edad. Cansada. Arrugada. Pequeña. Bajé a la cocina. Preparé café. Me senté en la barra de granito y bebí lentamente. El silencio era ensordecedor. Esta casa enorme diseñada para una familia, para reuniones, para vida. Y yo estaba completamente sola. Mi teléfono había estado en silencio toda la noche. Parte de mí esperaba algún mensaje. De Matías. De Paola. Aunque fuera de enojo. Pero no había nada. Solo el vacío de las consecuencias. Decidí escribirles. A los 3. A Matías, a Paola, y también a Mario y Gloria, aunque no tuviera sus números directamente. Le pediría a Paola que les compartiera mi mensaje. Abrí las notas en mi teléfono. Escribí. Borré. Volví a escribir. ¿Cómo se disculpa uno por algo así? ¿Qué palabras podrían ser suficientes? Finalmente escribí algo simple. Directo. Sin excusas. Matías, mi amor. No espero que me perdones pronto. Tal vez nunca. Pero necesito que sepas que me odio a mí misma por lo que hice. Me odio por cada mentira. Por cada momento en que elegí el miedo sobre la confianza. Tú merecías una madre mejor. Más valiente.
Más honesta. Lo siento desde lo más profundo de mi ser. Te amo. Siempre te amaré. Y respetaré el tiempo y el espacio que necesites. Lo leí 3 veces. Luego lo envié antes de poder arrepentirme. Para Paola escribí algo más largo. Paola, hermosa niña. No tengo derecho a llamarte así después de lo que hice. No tengo derecho a nada. Pero necesito intentar explicarte, no para justificarme, sino para que entiendas desde dónde venía mi miedo. Durante toda mi vida, el dinero cambió a las personas. Las convirtió en extraños, en oportunistas. Y cuando te conocí, eras tan genuina, tan pura, que tuve terror de que todo fuera una actuación. No porque tú hicieras algo mal, sino porque yo estaba rota por dentro. Y la gente rota lastima a los demás, incluso cuando no quiere hacerlo. Lo que les hice a tus padres fue imperdonable. Ellos vinieron con amor y yo los recibí con desconfianza y manipulación. Escuché sus palabras hermosas sobre el trabajo honesto, sobre la dignidad, sobre los valores. Y me di cuenta de que había juzgado mal, que había dejado que mi trauma dictara mis acciones. Tus padres son personas extraordinarias. Tú eres extraordinaria. Y yo perdí la oportunidad de ser parte de algo hermoso porque no pude superar mis propios demonios. Si algún día puedes encontrar en tu corazón un espacio para escucharme, para dejarme disculparme en persona con tus padres, estaré eternamente agradecida. Pero si no puedes, lo entiendo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Con o sin mí en tu vida. Con amor y arrepentimiento profundo, Olga. Envié ese mensaje también. Luego me quedé mirando la pantalla. Esperando. Los minutos pasaban. Nada. Me forcé a comer algo. Tostadas con mermelada. Sabían a cartón, pero me obligué a tragarlas. Necesitaba mantener las fuerzas. Necesitaba estar preparada para lo que viniera. Pasaron 3 horas. Luego 4. Finalmente, mi teléfono vibró. Era Matías. Leí tu mensaje. Paola también. Ella dice que necesita tiempo. Sus papás están muy lastimados. Mamá, lo que hiciste tiene consecuencias. No podemos simplemente borrarlo con disculpas. Pero aprecio que lo hayas intentado. Dame unos días. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Era algo. No era perdón. Pero era comunicación. Era una puerta entreabierta en lugar de una puerta cerrada con llave. Respondí. Gracias. Tomaré todo el tiempo que necesites. Los amo. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Me quedaba en la casa. Caminaba de habitación en habitación. Miraba las cosas que había acumulado. Los muebles caros. Las obras de arte. Las alfombras persas. Todo sin alma. Todo vacío. Empecé a pensar en qué hacer. No podía seguir viviendo esta doble vida. Matías tenía razón. Necesitaba decidir quién era. Quién quería ser. Una mañana, llamé a mi abogado. Le dije que quería hacer cambios importantes. Quería establecer un fideicomiso para Matías. Quería donar parte de mi fortuna a causas que ayudaran a mujeres como yo había sido. Mujeres solas. Mujeres trabajadoras. Mujeres que luchaban por sobrevivir. Él tomó notas. Me hizo preguntas. Programamos reuniones para la semana siguiente. También llamé a mi contador. Le pedí un reporte completo de todas mis propiedades, todas mis inversiones, todo. Quería verlo todo con claridad. Sin secretos. Sin compartimentos. Pasó una semana completa sin noticias de Matías. Cada día era una agonía. Pero respetaba su espacio. Respetaba su proceso. Entonces, el 8º día, mi teléfono sonó. Era él. Mamá, su voz sonaba cansada. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Cuando quieras. Donde quieras. ¿Puedo ir a tu casa? A tu casa real. Creo que es hora de que la vea. Por supuesto. Te mando la dirección. Colgué y me puse a limpiar frenéticamente. Como si el estado de la casa importara. Como si pudiera impresionarlo con pisos brillantes cuando había roto su confianza. Llegó 2 horas después. Escuché su auto en el camino de entrada.
Vi a través de la ventana cómo se bajaba, cómo miraba la casa con expresión inescrutable, cómo caminaba lentamente hacia la puerta. Abrí antes de que tocara. «Hola», dije simplemente. «Hola», respondió. Nos quedamos ahí parados, mirándose. Dos extraños que alguna vez lo habían sido todo el uno para el otro. «Entra», dije finalmente. «Por favor». Entró. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, la escalera de mármol, el candelabro de cristal que había comprado en una subasta en Francia, las pinturas de artistas que él probablemente había estudiado en sus clases de historia del arte. «¡Guau!», murmuró. «Esto es impresionante». «Es vacío», dije. «Es grande y caro y completamente vacío». Me miró. «¿Viviste aquí sola todos estos años?» «Sí». «Bueno, tengo una señora que viene 3 veces por semana a limpiar. Y un jardinero. Pero sí, básicamente sola». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo esto si te hace sentir tan sola?» «Porque pensé que era lo que necesitaba. Pensé que el éxito se medía en metros cuadrados y ceros en la cuenta bancaria. Pero estaba equivocada. El éxito se mide en conexiones, en amor, en confianza. Y yo no tengo nada de eso». Matías caminó hacia la sala. Se sentó en uno de los sofás blancos que nadie había usado nunca. Yo me senté frente a él en otro sofá. «Hablé largo con Paola», dijo después de un momento. «Horas y horas. Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre qué hacer». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía escucharlo. «¿Y?», pregunté con voz temblorosa. «Y ella quiere darte una oportunidad», dijo Matías. «Pero no es tan simple como suena. Ella y sus padres tienen condiciones. Cosas que necesitan de ti antes de siquiera considerar seguir adelante». Asentí rápidamente. «Lo que sea. Haré lo que sea necesario». «Espera», levantó la mano. «Escucha primero antes de prometer. Porque no es fácil. Y va a requerir que cambies de verdad. No solo palabras. Cambio real». «Estoy lista», dije. Y lo decía en serio. Matías respiró profundo. «Primero, quieren que vayas a terapia. Terapia real, con un profesional. Porque lo que hiciste no fue solo un error. Fue el resultado de trauma sin procesar. De miedo que se convirtió en control. Y si no trabajas en eso, volverá a pasar. Tal vez no de la misma forma, pero volverá». Tenía razón. Yo lo sabía. Había cargado ese trauma durante décadas sin nunca confrontarlo realmente. «Está bien», acepté. «Iré a terapia». «Segundo», continuó, «quieren que te disculpes en persona. Con Mario y Gloria. No por mensaje. No por teléfono. Cara a cara. En su casa. En su territorio. Donde ellos se sientan cómodos y seguros». La idea me aterraba. Pero era justo. Más que justo. «Lo haré», dije. Tercero, Matías me miró directo a los ojos. «Quieren transparencia total. Conmigo. Con Paola. Ya no más secretos. Ya no más compartimentos. Si vamos a ser una familia, necesitamos honestidad completa. Aunque sea incómoda. Aunque sea difícil». «Sí», respondí inmediatamente. «Sí a todo. Lo prometo». Y cuarto, hizo una pausa. «Este es el más difícil. Quieren que vendas esta casa». Me quedé helada. «¿Qué?». «Quieren que vendas esta casa y el departamento falso. Que elijas un lugar real para vivir. No un palacio donde te escondes ni un apartamento donde finges. Un hogar real. Y quieren que en ese hogar haya espacio para ellos. Para visitarte. Para cenas familiares. Para que los futuros nietos pasen tiempo con su abuela. No quieren que vivas en un museo ni en una mentira. Quieren que vivas en un hogar». Las lágrimas empezaron a caer. Pero eran diferentes a las lágrimas de antes. Estas eran de alivio. De esperanza. «Puedo hacer eso», susurré. «Puedo hacer todo eso». «Hay una quinta condición», agregó Matías más suavemente. «Mía. Personal».
Dime. Quiero que me enseñes el negocio. Los hoteles. Cómo funciona todo. No porque quiera tu dinero, sino porque es parte de quién eres. Parte de tu historia. Y si vamos a reconstruir nuestra relación, necesito conocer esa parte de ti. La parte que escondiste durante 30 años. Eso me rompió completamente. Me cubrí el rostro y lloré. Lloré de gratitud, de vergüenza, de amor. Sentí a Matías moverse. Sentí cuando se sentó a mi lado en el sofá. Sentí su brazo alrededor de mis hombros. El primer contacto físico en más de una semana. Mamá, dijo suavemente, te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque eres mi mamá y te amo. Y porque veo que realmente quieres cambiar. Pero el perdón no significa que olvidamos. Significa que elegimos seguir adelante. Y ese camino va a tomar tiempo. Va a requerir trabajo. De ambos. Lo sé, dije entre sollozos. Lo sé. Y haré el trabajo. Todo el trabajo necesario. Nos quedamos así un rato. Madre e hijo. Rotos pero juntos. Lastimados pero sanando. ¿Cuándo puedo ir a ver a Mario y Gloria?, pregunté finalmente. El sábado. Paola habló con ellos. Están dispuestos a escucharte. Pero mamá, van a ser duros. Van a decirte exactamente cómo se sintieron. Y vas a tener que escucharlo todo. Sin defenderte. Sin excusas. ¿Puedes hacer eso? Puedo, dije con firmeza. Necesito hacer eso. Los siguientes días los pasé preparándome. Contacté a 3 terapeutas que me recomendó mi médico de cabecera. Elegí a una mujer llamada Clara que se especializaba en trauma y relaciones familiares. Programé mi primera sesión para el lunes siguiente. También llamé a mi agente de bienes raíces. Le dije que pusiera en venta tanto la mansión como el apartamento. Me miró sorprendida, pero no hizo preguntas. Le pedí que me ayudara a buscar una casa más modesta. Con 3 habitaciones. Un jardín pequeño. Una cocina donde realmente pudiera cocinar para mi familia. Un hogar. Pasé horas yendo a través de mis cosas. Decidiendo qué conservar y qué donar. Tantas cosas acumuladas. Tantas posesiones sin significado. Empaqué cajas y cajas de ropa, de zapatos, de artículos de decoración. Todo iría a organizaciones que ayudaban a mujeres en transición. Mujeres saliendo de situaciones difíciles. Mujeres como yo había sido. El viernes en la noche, Matías me llamó. ¿Sigues dispuesta a ir mañana? Sí, respondí sin dudar. Bien. Paso por ti a las 10 de la mañana. La casa de los padres de Paola está a 2 horas. Llegaremos a mediodía. Allí estaré lista. Esa noche no pude dormir. Ensayaba mentalmente lo que diría. Cómo me disculparía. Pero cada vez sonaba falso. Preparado. Finalmente decidí que solo sería honesta. Hablaría desde el corazón sin guión. El sábado me desperté temprano. Me duché. Me vestí con un conjunto sencillo color beige. Sin joyas excepto un reloj simple. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me miré en el espejo y vi a la Olga real. Sin máscaras. Sin disfraces. Solo yo. Matías llegó puntual. Subí a su auto en silencio. El viaje fue tranquilo. Escuchábamos música suave. A veces él hablaba sobre trabajo. Sobre un proyecto de una casa que estaba diseñando. Yo escuchaba agradecida por la normalidad. Por estos momentos simples. Cuando llegamos al pueblo, mi corazón empezó a acelerarse. Era un lugar pequeño. Calles limpias. Casas modestas con jardines bien cuidados. Gente caminando despacio. Saludándose. Un lugar donde todos se conocían. Matías se estacionó frente a una casa de una planta pintada de color amarillo claro. Tenía un porche con plantas en macetas. Una entrada de cemento agrietada pero barrida. Una cerca baja de madera. Era humilde. Era hermosa. Es aquí, dijo Matías. Bajamos del auto. Mis piernas temblaban. Caminamos juntos hacia la puerta. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió. Era Paola. Se veía diferente.
más seria, más guardada. Pero me recibió con un abrazo breve. Doña Olga, dijo. Gracias por venir. Gracias por dejarme venir, respondí. Entramos. La casa era pequeña pero acogedora. Había fotos familiares en las paredes. Muebles viejos pero bien mantenidos. Olor a comida casera. Olor a hogar. Mario y Gloria estaban sentados en la sala. Se pusieron de pie cuando entramos. Sus expresiones eran cautelosas, guardadas, y tenían todo el derecho. Señora Olga, dijo Mario con un pequeño asentimiento de cabeza. Formal. Distante. Don Mario. Doña Gloria, respondí. Gracias. Gracias por recibirme. Sé que no lo merezco. Siéntese, indicó Gloria señalando un sillón. Me senté. Matías y Paola se sentaron juntos en el sofá. Mario y Gloria permanecieron de pie inicialmente, pero luego se sentaron también. El silencio era denso. Respiré profundo. Era ahora o nunca. No vine a darles excusas, comencé. Vine a decirles la verdad y a disculparme. Lo que les hice fue cruel. Imperdonable. Ustedes vinieron con el corazón abierto, con respeto, con amor. Y yo los traté como sospechosos. Los puse a prueba como si fueran criminales. Y lo hice por mi propio miedo. Por mi propia cobardía. Gloria me miraba fijamente. Sus ojos brillaban pero no con lágrimas. Con algo más fuerte. Con dignidad herida. Yo escuché cada palabra que dijeron en el estacionamiento. Continué. Escuché cómo hablaban de mí con admiración. Cómo valoraban el trabajo honesto. Cómo me respetaban sin conocerme. Y me di cuenta en ese momento de que había cometido un error terrible. Que había juzgado mal. Que mi trauma me había convertido en alguien que daña a los demás para protegerse a sí misma. ¿Sabe lo que se siente?, dijo Gloria finalmente. Su voz era tranquila pero firme. ¿Sabe lo que se siente ser considerado como alguien que necesita pasar una prueba? Como si nuestra bondad o nuestra humanidad estuvieran en duda. No, admití. No puedo imaginar completamente. Pero entiendo que fue horrible. Y lo siento. Lo siento profundamente. Mario habló entonces. Nosotros no tenemos mucho, señora Olga. Esta casa la compramos hace 30 años con un préstamo que tardamos 20 años en pagar. Mi taller apenas deja para vivir. Los ahorros de Gloria de coser se fueron en la educación de Paola. Pero nunca nos hemos sentido menos que nadie por eso. Y tienen razón en sentirse así, dije inmediatamente. Ustedes son personas extraordinarias. El valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Está en su carácter. En su corazón. Y ustedes tienen más valor en un dedo meñique que yo en todo mi cuerpo con todos mis millones. No se trata de comparar, dijo Gloria. Se trata de respeto básico. De dignidad humana. Usted nos quitó eso cuando decidió que necesitábamos ser probados. Como si nuestras palabras no valieran. Como si nuestras acciones no hablaran por sí mismas. Tenía toda la razón. Cada palabra era un golpe merecido. Tienen razón, repetí. Y no tengo defensa. Solo tengo arrepentimiento. Y el compromiso de ser mejor. De trabajar en mí misma. Ya comencé terapia. Voy a vender mis propiedades y vivir en un hogar real. Voy a ser honesta de ahora en adelante. Completamente honesta. Porque quiero ser digna de estar en sus vidas. Quiero ser digna de llamar a Paola mi nuera. Quiero ser digna de ser abuela de sus futuros hijos. Mario y Gloria se miraron. Una de esas miradas que tienen las parejas que llevan décadas juntas. Comunicación silenciosa. Finalmente, Gloria habló. Nosotros hablamos mucho esta semana, dijo. Mario y yo. Paola también. Sobre qué hacer. Si darle otra oportunidad o simplemente seguir adelante sin usted en nuestras vidas. Mi corazón se detuvo. Y fue difícil, continuó. Porque estamos lastimados. Realmente lastimados. Pero también entendemos el trauma. Entendemos cómo las heridas del pasado pueden convertirse en veneno si no se tratan. Mi mamá fue traicionada por su familia cuando se casó con mi papá.
Y esa traición la marcó toda su vida. La hizo desconfiada, controladora, y sufrió por eso. Y nosotros sufrimos con ella. Gloria hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. No quiero que usted termine como ella, dijo. Sola y amargada, rodeada de rencores que se convirtieron en muros. Entonces decidimos darle una oportunidad, pero con condiciones muy claras. Ya Matías me las dijo, respondí rápidamente. Y acepto todas. Terapia, transparencia, vender las casas, disculpas en persona, lo que sea necesario. Hay otra más, agregó Mario. Una que no le dijimos a Matías todavía. Los miré expectante. Queremos que trabaje con nosotros, dijo. En el taller. Un día a la semana durante 3 meses. Queremos que venga aquí, al pueblo, y trabaje honestamente. Cambiando aceite. Limpiando herramientas. Haciendo el trabajo que hace la gente común. No como castigo, sino como recordatorio. Como una forma de reconectarse con la persona que fue antes de que el dinero construyera muros alrededor de su corazón. Me quedé sin palabras. Era brillante. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Lo haré, dije. Con mucho gusto lo haré. Y los sábados que venga, agregó Gloria, se quedará a comer con nosotros. En esta mesa. Comida simple. Como la que comemos todos los días. Y conversaremos sobre cosas reales, sobre vida real, no sobre negocios, ni dinero, ni inversiones, sobre familia, sobre sueños, sobre lo que importa de verdad. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. Gracias, susurré. Gracias por darme esta oportunidad. No la merezco, pero la tomaré. Y trabajaré cada día para ser digna de ella. Paola se acercó a mí. Se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos. Doña Olga, dijo suavemente. Yo también estuve lastimada. Muy lastimada. Pero he visto cambios en usted esta semana. Matías me cuenta. Me dice que vendió las casas. Que empezó terapia. Que está haciendo el trabajo real. Y eso me da esperanza. Porque el amor verdadero no es perfecto. El amor verdadero es elegir quedarse y crecer juntos incluso cuando es difícil. Me incliné hacia adelante y la abracé. Ella me abrazó de vuelta. Y en ese abrazo sentí perdón. Sentí oportunidad. Sentí familia. Mario se puso de pie. Caminó hacia mí y extendió su mano. Se la estreché y él me jaló suavemente hacia arriba y me dio un abrazo breve pero firme. Bienvenida a la familia, dijo. De verdad esta vez. Sin máscaras. Gloria también se acercó. Me tomó de las manos y me miró directo a los ojos. Vamos a trabajar en esto juntas, dijo. Usted va a aprender de nosotros y nosotros vamos a aprender de usted. Porque al final del día, todos somos personas tratando de hacer lo mejor que podemos. Y todos merecemos gracia cuando fallamos, siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar. Lo estoy, dije con voz firme. Lo prometo. Estoy dispuesta a hacer todo el trabajo necesario. Matías se acercó y nos abrazó a Gloria y a mí juntas. Luego Mario y Paola se unieron. Los 5 en un círculo. Una familia imperfecta pero real. Lastimada pero sanando. Bueno, dijo Gloria finalmente, separándose con una sonrisa. Suficiente drama por hoy. Vamos a comer. Hice pozole. Nada elegante, pero está hecho con amor. Nos sentamos todos alrededor de una mesa de madera vieja en el comedor pequeño. Gloria sirvió el pozole en tazones desparejos. Mario trajo tortillas calientes. Paola puso los vasos con agua de Jamaica. Matías ayudó a poner las cucharas. Era la comida más simple, pero cada bocado sabía a redención, a segunda oportunidad, a hogar. Durante la comida hablamos. Hablamos sobre todo y nada. Mario contó historias divertidas del taller. Gloria habló sobre el club de lectura que tenía con sus amigas del pueblo. Paola compartió anécdotas de sus estudiantes. Matías habló sobre su nuevo proyecto arquitectónico. Y yo escuché. Realmente escuché. Sin pensar en negocios.
sin calcular valores, sin juzgar, solo disfrutando el momento. La simplicidad, la conexión humana real. Después de comer, Gloria me mostró la casa. Las habitaciones pequeñas pero ordenadas. Las fotos en las paredes que contaban la historia de una familia. Fotos de Paola de bebé, de su graduación, de momentos simples pero preciosos. Esta era mi vida, le dije a Gloria mientras mirábamos una foto de ella joven, cosiendo en una máquina vieja. Yo tuve una vida así, trabajando sin parar, luchando. Y de alguna manera olvidé que esos fueron los mejores años. No porque fueran fáciles, sino porque eran reales. Nunca es tarde para volver a lo real, respondió Gloria. El dinero no es malo, Olga. No es el enemigo. El enemigo es dejar que te cambie por dentro. Dejar que te haga olvidar quién eres y de dónde vienes. Ya no voy a olvidar, prometí. Ya no. Cuando llegó la hora de irnos, hubo abrazos largos en la puerta. Promesas de vernos pronto. Mario me recordó que mi primer día en el taller sería el próximo sábado a las 8 de la mañana. Estaré aquí, aseguré. Puntual. Con ropa de trabajo. Durante el viaje de regreso, Matías y yo hablamos. Realmente hablamos. Sin secretos. Sin máscaras. Le conté sobre el negocio. Sobre cómo crecieron los hoteles. Sobre decisiones difíciles que había tomado. Sobre éxitos y fracasos. Él escuchaba con interés genuino. Hacía preguntas inteligentes. Y por primera vez en décadas, sentí que estaba compartiendo mi vida completa con mi hijo. No versiones editadas. Todo. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo en un momento. No por el dinero, sino por el trabajo, por la determinación, por construir algo de la nada. Eso es impresionante. Y ojalá hubieras confiado en mí lo suficiente para compartirlo antes. Yo también lo desearía, dije honestamente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo hacer mejor en el futuro. Entonces hagamos eso, respondió con una sonrisa pequeña. Futuro mejor. Juntos. Los siguientes meses fueron transformadores. Vendí la mansión y el apartamento falso. Compré una casa modesta en un barrio tranquilo. 3 habitaciones. Un jardín pequeño donde planté tomates y hierbas. Una cocina con una mesa grande donde podía recibir a mi familia. Matías me ayudó a decorarla. Elegimos muebles cómodos en lugar de ostentosos. Pintamos las paredes de colores cálidos. Colgamos fotos familiares. Creamos un hogar real. Todos los sábados manejaba 2 horas hasta el pueblo. Trabajaba en el taller de Mario. Al principio todo me dolía. La espalda, las manos, las rodillas. Pero poco a poco mi cuerpo recordó. Y más importante, mi alma recordó. Recordó la satisfacción del trabajo honesto. La conexión con personas reales. La humildad. Después del taller, comíamos todos juntos en casa de Mario y Gloria. Me enseñaron a hacer sus recetas familiares. Pozole, tamales, mole. Cocinábamos juntas mientras conversábamos sobre vida. Ellos me contaban sobre su comunidad. Yo les contaba sobre mis hoteles, pero de forma diferente. No presumiendo. Solo compartiendo. La terapia con Clara fue dolorosa pero necesaria. Trabajamos en mi trauma. En mi necesidad de control. En mis miedos de abandono. Lloré mucho en esas sesiones. Pero también crecí. También sané. 6 meses después de aquel día terrible en el restaurante, Matías y Paola anunciaron su compromiso oficial. Querían casarse en el pueblo, en la pequeña iglesia donde los padres de Paola se habían casado. Me pidieron que ayudara con los gastos. No todos. Solo algunos. Querían hacer su parte también. Y yo acepté agradecida. No porque ellos necesitaran mi dinero, sino porque me estaban dejando ser parte de algo hermoso. La boda fue simple y perfecta. Paola se veía radiante en un vestido color marfil sencillo. Matías no podía dejar de sonreír. Mario y Gloria lloraban de felicidad. Y yo también lloraba. Pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de redención. Durante el brindis,
Mario se puso de pie. Levantó su copa y dijo: quiero hacer un brindis por Olga. Una mujer que cometió errores como todos nosotros, pero que tuvo el coraje de reconocerlos, de cambiar, de hacer el trabajo duro de convertirse en mejor persona. Eso es verdadera fortaleza. Bienvenida a nuestra familia, Olga. De verdad. Todos aplaudieron. Y yo sentí algo que no había sentido en décadas. Pertenencia. Aceptación. Amor incondicional. Esa noche, sentada en el jardín después de la fiesta, con las luces de las estrellas sobre nosotros, Paola se sentó a mi lado. Gracias, le dije. Gracias por darme una segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió. Lo importante es qué hacemos con ellas. Voy a honrar esta oportunidad, prometí. Cada día. Por el resto de mi vida. Y lo hice. Cambié mi relación con el dinero. Doné la mitad de mi fortuna a causas que apoyaban a mujeres. Establecí un fideicomiso para futuros nietos. Mantuve los hoteles, pero contraté gerentes para que los manejaran mientras yo me enfocaba en lo que realmente importaba. Familia. Conexión. Amor. Aprendí que el amor verdadero no se mide en dólares. Se mide en tiempo compartido. En comidas juntos. En conversaciones honestas. En estar presente. En ser real. Aprendí que las personas buenas existen. Que no todos tienen segundas intenciones. Que la bondad es real. Y que cuando dejas que el miedo controle tu vida, terminas construyendo muros que te aprisionan más que protegerte. Pero más que nada, aprendí que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para ser honesto. Nunca es tarde para elegir el amor sobre el miedo. Nunca es tarde para construir algo real. Hoy, 3 años después de aquel día en el estacionamiento, tengo una familia verdadera. Mario y Gloria son mis mejores amigos. Paola es la hija que nunca tuve. Matías y yo tenemos una relación más profunda que nunca. Y tengo 2 nietos hermosos que corren por mi jardín pequeño gritando abuela con voces llenas de amor puro. Mi casa modesta está llena de ruido. De vida. De risas. De pañales y juguetes y desorden hermoso. Y no la cambiaría por la mansión más grande del mundo. Porque finalmente entendí la lección más importante. El verdadero lujo no es lo que posees. Es a quien amas. Y quien te ama de vuelta. Sin condiciones. Sin máscaras. Solo amor real, honesto, imperfecto y hermoso. Y esa es la única riqueza que realmente importa.